Y a partir del próximo martes dará inicio la 26ª edición del festival La Muestra Internacional DOC Buenos Aires, que está organizada conjuntamente por el Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la ciudad, y la entidad DOC Buenos Aires, junto con la Fundación Cinemateca Argentina, que cuenta además con el apoyo del mecenazgo cultural y de DAC, directores argentinos cinematográficos. Y para poder intervenir y de alguna manera avanzar y analizar algunos de los aspectos que están vinculados a este evento cinematográfico, está con nosotros a través de la plataforma de Meet su directora general, la documentalista Carmen Guarini. Hola Carmen, un placer estar nuevamente contigo una vez más a partir de este evento que nos convoca todos los años, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Se Se escucha escucha bien. perfecto, estamos aquí con Javier Lucy, y con ganas de saber algo más sobre esta 26ª edición, para lo cual te voy a preguntar en este momento tan complejo, ¿no? Tan difícil de entender. Entiendo que el cine ocupa un lugar esencial en nuestro tiempo, en nuestro espacio, en nuestra reflexión. Quería saber si de alguna manera estas fueron las premisas que tuvieron en cuenta a la hora de organizar esta nueva edición. Bueno, en principio me parece que sí. Evidentemente siempre buscamos que las películas de alguna manera reflejen el momento histórico, pero no porque son películas de carácter históricas o de investigación o narrativa, son películas, eh, digamos, creaciones autorales bastante originales y bastante diferentes unas de otras, con una clara impronta experimental en general. Nos interesa mucho esta línea de los géneros híbridos, o sea, no es un documental clásico ni de reportaje. Esto creo que los habitués del Doc Buenos Aires lo conocen. Y creo que ahí mismo es donde está su valor, es que de alguna manera a nosotros nos gusta acercar. Cuando digo nosotros me refiero por supuesto a Roger Cosa, que es el director artístico de la muestra y que además es quien a lo largo de un año se la pasa seleccionando películas, ¿no? Sí. Y realmente para mí es siempre como una especie de pase mágico que realiza, porque, digamos, aparecen piezas que son que imposibles de ver en otra instancia, en otro lugar, en una plataforma, y que todas juntas dan cuenta de un estado de cosas. Ujú. Y eso es a lo que apunta cada año el DOC Buenos Aires, yo te diría desde sus inicios. Claro. Claro. Y en ese sentido, queremos dar siempre un panorama internacional y por supuesto un panorama local y latinoamericano. Y eso creo que este año se cumple muy, muy bien esa premisa, ¿no? Hay, Carmen, más allá obviamente de las películas, siempre hay algún homenaje, alguna revisión de alguna filmografía. En este caso, un premio a la trayectoria de Alejandro Fernández Mouján. Contanos un poco Así cómo es. fue eso. Bueno, Alejandro es, además de un talentosísimo director, es un amigo del DOC Buenos Aires y mío personal de muchísimos años. Nosotros empezamos trabajando juntos en Cine Ojo. Ujú. Entonces, bueno, no quiero decir las décadas que nos conocemos, pero bueno, nos pareció y en este sentido cada año queremos destacar un director que no solamente por la cercanía que tiene con el DOC, sino porque reconocemos el talento Exacto. y si es argentino mejor. Y entonces, bueno, es la tercera vez que entregamos este premio. No es un festival competitivo, Ujú. el Doc Mujeres, o sea, nosotros no ponemos a competir las películas porque nos parecen que todas merecen un premio. Sí. En realidad, en ese sentido no nos parece interesante la cuestión de ponerlas a competir. Respeto que otros, digamos, festivales lo hagan, por Ujú. supuesto, tendrán otros recursos, otros medios, pero siempre es tan subjetiva la cuestión de seleccionar una entre todas. Y con el cuidado que se selecciona todo este material, realmente creo que todas merecen la misma importancia y tienen el mismo valor para nosotros. Entonces, una de las cosas que yo desde el inicio del DOC Buenos Aires nos propusimos con Marcelo Céspedes, con Luciano Monteagudo y ahora también con Roger Cosa, es que no haya competencias. Sí.
Entonces, en eso, hace unos años, Roger dijo, bueno, ya que no hay una competencia, pongamos un premio a un director Ujú, o directora. Claro. Y entonces, bueno, el primer año fue Gustavo Fontán, el ujú. segundo año fue Ignacio Agüero, Sí, todos amigos del DOC Buenos Aires y habitués de larga data de nuestro festival. Y este año Alejandro Fernández Muján, que tiene una pieza cinematográfica realmente muy, muy notable, que se llama Dice que, la película aún no está estrenada. La verdad que es un rescate de un material que él tenía guardado, que de gran actualidad y de gran humanismo, ¿no? Como es él, de alguna manera, como es su Mm, cine, un cine que humanista y político al mismo tiempo, mm. ¿no? Y poético también. O sea, goza de de esos tres elementos. Esto es una parte, bueno, vamos a entregarle una placa que conmemore la ocasión, mucho más que eso, ujú, pero para nosotros es muy importante porque lo damos con mucho afecto claro. y mucho respeto por la obra de él, ¿no? Y lo otro es que va a haber un foco, gracias al apoyo de la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán. Vamos a hacer un foco de una parte de la obra de Tsai Tsai Ming-liang, que Ming-liang, es un sí. prolífico director taiwanense, que bueno, yo tenía la ilusión que pudiera visitarnos y venir a dar algunas charlas personalmente, pero no pudo viajar. Entonces Roger le va a hacer una entrevista que saldrá online en nuestro canal de YouTube, Bien, eh, eh, subtitulada, por supuesto. Entonces, nada, la verdad que las piezas, el material que ha seleccionado es son pequeñas joyitas que no se van a ver en otros lados y que creo que por primera vez se reúnen así todos juntos en un festival. Así que este ciclo realmente vale la pena. bien. Y también hay muchas y muy buenas actividades especiales programadas Sí, como en el siempre hay curso. Sí. entrevistas, diálogos, esto a cargo de Roger. Algunas son presenciales en DAC y otras son, pero todas van a quedar de todas maneras grabadas y lo que es interesante es la presencialidad, la posibilidad de poder Claro. también participar, intervenir, pero bueno, y después va a haber, hay un ciclo que esto lo aportó Roger, que es de cine de Puerto Rico, Sí. una cosa que descubrió hace poco y que la verdad que es una joyita, poco conocida por estas latitudes, que se denomina tipo sobre las películas de Díptico, ¿no? Y este trabajo que se desarrolla son películas de los años, de la década de 50 60, empecemos por ahí. Mm, Pero son películas que son parte de un proyecto cultural y político de una oficina educativa de Puerto Rico. Ujú. Y lo que es interesante es que sabemos que Puerto Rico ha sido y es todavía lamentablemente una colonia de Estados Unidos. Y las obras muestran un intento realmente de la consolidación de un proyecto cultural propio y de proyecto social propio. Eso es muy interesante y no lo conocí. Y a mi gusto, también se emparenta un poco con lo que hizo Birri en los años Claro. también 60. O sea, son cosas contemporáneas que afloraron porque, bueno, un clima de época también, un clima histórico que acompañó el talento de esos directores y el surgimiento de esas cinematografías, ¿no? Así que es muy interesante de ver. Esas películas se van a dar sobre todo en algunas. Hay una que resume un poco la historia de esa experiencia que se va a dar en la Lugones, pero la otra en Cacodelfia. Bueno, hay que mirar el programa, está todo ahí. Ahí cuando terminemos vamos a pasar todas esas datas, te vamos Sí. a pedir todos No esos quiero, datos de dónde poder ir a mirar toda esta información. claro, no Eh, quiero asustar a los oyentes. No, Está no, bien, para nada. está bien, está bien. ¿Cómo sabemos que Roger, digo, con su solo nombre consigue algunas cosas que es muy difícil, como vos decías, que lleguen al país y entonces ahí estamos todos tratando de ver lo que después no se va a poder ver. Ahí, más allá de Rogers, ¿hubo alguna otra gente que puso su película porque quería estar en el doc? ¿Cómo fue ese armado? Bueno, el tema de las elecciones cada año complejo, porque en realidad nosotros no hacemos convocatoria. Ujú. Unos pocos años intentamos hacer una convocatoria, a ver qué otro tipo de materiales llegaban, y era tan desbordante, y además
me llegaba mucho material que no entendía el concepto del Claro, festival. sí, Entonces se pierde mucho tiempo exacto. también, y es una desilusión para las personas mismas que presentan esos materiales, tener que decirles que no. Entonces, optamos por hacer lo que llama una curaduría, Claro. como lo hace un museo, como lo hacen muchos, digamos, instituciones culturales, Mm, y muchos festivales, por supuesto. sí, Cannes hace una sí, curaduría, sí, obvio. invita, por más que se presentan películas, de entre ellas seleccionan algunas, pero esa es una curaduría, se va y se Exacto, invita. exacto. Bueno, acá hay las dos cosas también, o sea, hay películas que no llegan porque hay directores, directoras que saben, que piensan que puede, por la línea narrativa formal de sus obras, piensan que puede tener un espacio y muchas veces no llegan de esa manera, Ujú, y otras que son simplemente porque se ven en distintos lugares, distintos espacios, distintos festivales y se invitan. claro. Em, el tema de las películas de apertura y de clausura merecen un capítulo especial dentro de esta 26ª edición porque son películas muy potentes y hubo un destaque al respecto. Me gustaría que vos nos hagas una pequeña reseña de esta selección y por qué. Bueno, en realidad la selección, un poco la decisión fue de nuestro director artístico, Sí, que yo acompaño, por supuesto, totalmente. Me parece que es muy interesante. Primero, la primera obra es una pieza de una directora, lo cual ya para mí era importante, Ujú, porque muchos años pasa que no tenemos tantas obras de directoras. Y es una cosa que un poco duele, joroba un poquito, porque hay mucho material. Y a veces, bueno, no se coincide, no es tampoco una cosa involuntaria, se busca siempre que haya claro. una presencia más o menos equilibrada de directoras y directores. Bueno, en el caso de esta película de Sanaz Sorabil, Roger tuvo oportunidad de verla personalmente en el Festival de Marsella, y la verdad que salió impactadísimo, según me comentó, y cuando yo la pude ver realmente también, me impactó muchísimo. Me parece que es una película que además, por el tema que aborda, que es un tema de enorme actualidad, y que lo hace a través de una manera singular, lo que es muy interesante la forma que está contada, a través de materiales de archivo, digamos, magistralmente combinados. Ella traza como un panorama histórico de lo que ha sido el descubrimiento del petróleo en el Oriente Medio y su línea de parentesco, digamos así, ideológico-política con lo que ha pasado también en América del Sur, ¿no? Especialmente en Venezuela, donde ella vivió un tiempo, entonces de ahí un poco las vinculaciones. La película es muy compleja, no es una película que se puede narrar y decir es esto, pero la línea pasa por ese eje. Y eso es muy importante y de muchísima actualidad por todo lo que está pasando hoy con el tema del petróleo. Vemos que es la gran excusa para las guerras, lo ha sido siempre, ¿no? Esto lo sabemos, pero hoy ha cobrado una vigencia y una visibilidad enorme esto, ¿no? Y hasta diría, donde ya se trabajan las guerras, digamos, se inventan guerras por el petróleo con una desfachatez total. mm, Entonces, bueno, creo que en ese sentido es una película que nos va a permitir hacernos reflexionar sobre este presente. Además de que los materiales que ha encontrado de archivos son increíbles, son increíbles. Este, bueno, eso por un lado. Después, la película colombiana también de cierre es muy, muy conmovedora. Además, pensemos que Colombia es un país que hoy está Sí, atravesado por siempre ha estado atravesado por profunda crisis, por sus conflictos sociales internos, ¿no? Vinculado no solamente al narcotráfico, sino a la guerrilla, mm, pero estas luchas de rebelión o de conflictos políticos difíciles muchas veces de entender desde lejos. Pero siempre el Doc Buenos Aires, en casi todas sus ediciones, ha tenido películas colombianas que hablan de esa realidad, ¿no? Porque además tiene una historia que lamentablemente nos emparenta de algún modo, uno puede llegar a sentirse
identificado porque haya habido muchas desapariciones por estos conflictos, muchas desapariciones de personas y de cuerpos que nunca jamás fueron encontrados y muchas masacres. Bueno, realmente, y hemos mostrado películas que dieron cuenta de estas cuestiones, de estas afectaciones. Y de algún modo esto está también en un país que además hoy ha sido tocado por la desgracia de haber sufrido un terremoto, bueno, que ya sabemos, ya que de algún modo todas estas son películas que nos van a sensibilizar y van a poder estimular un debate, ¿no? Bueno, Carmen, desde aquí te deseamos mucha suerte con esta 26ª edición y nos vemos en el cine. Muchas gracias. Me faltó hablar, pero eso lo pueden ver en el programa nuestro de todo lo que las películas argentinas, que son más de 12, Ok. y realmente que hay nombres muy importantes, de directores muy importantes. No voy a nombrar uno porque me va a decir no me nombró a mí. Entonces, si nombro uno, nombro los otros 12. En nuestra página web tienen Sí. el programa que se puede descargar. Y además pueden ver una por una las películas y en breve va a estar también el catálogo. Perfecto. docbuenosaires.com. docbsas.com. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Carmen. Un placer. Ustedes. Chao, que estés muy bien. Fue la palabra de Carmen Guarini, directora general del evento de la muestra internacional Doc Buenos Aires. Ahora sí nos vamos al segundo tema musical de la tarde de hoy, que corresponde a la película Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma. Y el tema es Supernatural, Super Serious, es interpretado por R.E.M. Aquí va. Everybody here comes from